etorri izanagatik, Baionek esan duen bezala, ikasturte politiko berriari hasiera emango diogu, Ezker Anitza Izquierda Unidaren 11. batzarraren ondoren eta zuzendaritza berria berritu ondoren. Bueno, Ezker Anitza Izquierda Unidak 3 arlotara begira ekingo dio ikasturte politiko honi, Jonek ja azaldu du pizkat, alde batetik nazioartekoa, bestetik estatutakoa eta azkenik euskadikoa. Eta 3 eremu horietan gure alderdiaren lehentasunak pertsonek bizitza duina izatea baldintzatzen dutenak dira. Hau da, etxe bizitza, osasuna, hezkuntza, kalitatezko zerbitzu publikoak, bakea eta klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko neurriak. Bueno, buenos días, gracias por venir a esta rueda de prensa. Como ya ha comentado Jon, iniciamos este curso político tras la renovación y la celebración de la 11ª Asamblea de Ezker Anitza y la renovación de la dirección. Y bueno, desde Ezker Anitza afrontamos este inicio de curso político con la vista puesta en 3 ámbitos diferentes. Por un lado, el internacional, el ámbito estatal y el ámbito de Euskadi. Y en esos 3 ámbitos nuestras prioridades son aquellas que condicionan que todas las personas puedan tener una vida digna. Esto es, vivienda, sanidad, educación, servicios públicos de calidad, la paz y medidas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. En relación con el ámbito internacional, desde aquí, desde Ezker Anitza, queremos mostrar toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestra más firme condena del Estado sionista y del genocidio que está cometiendo con el pueblo palestino. También deseamos que la Global Summit Flotilla llegue a Gaza, que rompa el bloqueo y, desde luego, exigimos también a la comunidad internacional, empezando por la propia Unión Europea, que imponga todas las sanciones que sean necesarias para que Israel termine con este genocidio que está cometiendo con el pueblo palestino. Igualmente, desde Ezker Anitza Izquierda Unida seguiremos trabajando con el conjunto de Izquierda Unida Federal por la paz y contra el rearme, por construir un modelo de relaciones entre pueblos que priorice la resolución diplomática y negociada de los conflictos y que apueste por una estrategia, por un mundo multipolar en una Europa autónoma y de paz. Otro de los ámbitos es el nivel estatal. A nivel del Estado, bueno, pues tenemos que ser honestas y reconocer que la situación del Gobierno de España, del que formamos parte, pues no es sencilla. Aún así, consideramos que se debe continuar con la agenda social que ya se iniciamos hace 2 legislaturas para seguir avanzando en derechos para la clase trabajadora de todo el país. Y en este sentido seguimos defendiendo la reducción de la jornada laboral, una reducción de la que no quieren oír ni hablar las patronales, ni española ni vasca. También creemos que es necesario consolidar los avances que ya se han logrado, como la subida de casi el doble del salario mínimo interprofesional, seguir mejorando las condiciones laborales de los y las trabajadoras o consolidar también las medidas y ampliarlas de conciliación de la vida laboral y personal. ¿Y esto por qué? Pues porque, sin ninguna duda, la mejor forma de combatir a la derecha y a la extrema derecha son políticas que mejoran la vida de la gente. Y en eso es en lo que vamos a estar desde Ezker Anitza Izquierda Unida. Y luego, pues cada cual verá dónde se sitúa, si con la mayoría social o con estrategias contrarias a ella, exclusivamente por cálculos partidistas. Por lo que respecta a Euskadi, el lehendakari Pradales iniciaba el curso político con una publicación en su perfil de la red social LinkedIn. Bueno, esto pues podría calificarse de anecdótico o de moderno, pero desde luego para nosotras no es ni anecdótico ni moderno. Y no lo es porque esa es una red de tipo profesional en la que desde luego no está la mayoría social vasca. Y además también recordamos que el lehendakari, el cargo del lehendakari, es la consecuencia de un proceso electoral democrático, desde luego muy lejos de una selección de personal privada, que es para lo que se utiliza fundamentalmente esa red. Así que, por lo tanto,
cuando el Lehendakari utiliza esa red profesional para indicar que las prioridades de Euskadi son sanidad, vivienda, industria y seguridad, pues la pregunta que nos hacemos es ¿a quién se dirige el Lehendakari? ¿Se dirige a las personas que están en la lista de espera de Osakidetza, esperando una cita o una operación? ¿O se dirige a los seguros y clínicas privadas que hacen negocio con la de la salud de las personas y que aspiran a utilizar también los recursos públicos para ello? ¿Se dirige a las personas inscritas en las listas de Etxebide para poder acceder a una vivienda de protección pública? ¿O se dirige a promotores inmobiliarios, a la banca y a los grandes patrimonios que especulan con la vivienda y que no tienen ningún interés en garantizar su fin social? Cuando habla de industria y cuando habla de seguridad, ¿a quién se dirige? ¿A la industria vinculada con el armamento que tanto dinero parece que va a recibir de la Unión Europea ante un hipotético ataque? Aunque, bueno, la realidad es que quien está atacando a Europa son Estados Unidos y la OTAN, uno con aranceles y otros con exigencia de aumento del gasto en armamento a costa de la inversión en políticas sociales. Está claro que las principales preocupaciones de la ciudadanía en Euskadi, porque así sale recurrentemente en todas las encuestas sociológicas, son vivienda, sanidad y aumento de los precios. Es decir, estas cuestiones que son las que verdaderamente garantizan la seguridad humana de las personas. En relación a la vivienda, venimos ya insistiendo mucho con este tema porque esta sí que es una verdadera dificultad y cada vez mayor para la sociedad vasca. No entendemos cómo el Partido Socialista sustenta un gobierno en Euskadi en el que su socio mayoritario, el PNV, está permanentemente poniendo palos en las ruedas para garantizar el fin social de la vivienda y resolver el mayor problema de la sociedad y en especial de la gente joven. Un PNV que no ha apoyado ninguna de las dos leyes de vivienda, ni la vasca ni la española, y que entendemos que sí defiende el PNV, puesto que han sido también lideradas por ellos. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en que hoy por hoy en ningún municipio declarado tensionado en Euskadi se puede aplicar los precios máximos a los alquileres. Y es así porque desde las haciendas forales y desde el propio gobierno vasco no se traslada la información necesaria al Ministerio de Vivienda. Tampoco se aplica ninguna de las medidas que la ley de vivienda y el decreto que lo regula tienen previstas para hacer frente a las viviendas vacías. Y recordamos que en Euskadi hay 25.450 viviendas vacías gestionables, es decir, que se podrían sacar al mercado del alquiler y que, bueno, pues están ahí esperando a que alguien se decida y tenga voluntad política suficiente para aplicar las leyes de vivienda con las que contamos. Sin embargo, lo que hemos visto es que PNV y PSE, deprisa y corriendo, han aprobado una proposición de ley de medidas urgentes en vivienda. ¿Con qué fin? Para construir más vivienda, para hacerlo más rápido y para hacerlo, además, saltándose determinados informes imprescindibles, como son todos los que tienen que ver con el medio ambiente. Es decir, 25.450 viviendas en Euskadi vacías, gestionables, es decir, no son segundas residencias, no son viviendas que estén, personas que se han tenido que trasladar a otros sitios por cuestiones de trabajo, por motivos de salud, son gestionables. Y en lugar de abordar eso para lo que ya tienes instrumentos y herramientas, se pretende aprobar a toda prisa algo que no tiene razón de ser. De la misma manera, se ha aprobado un fondo, el Gobierno vasco ha aprobado un fondo de avales para que la gente joven se hipoteque prácticamente durante toda su vida laboral. Y desde luego, esto es también justo lo contrario de lo que dice la propia ley de vivienda, que es que a partir de 2020 todos los recursos públicos en materia de vivienda tienen que estar destinados a la vivienda en alquiler. Y además, bueno, pues otra vez, una medida que efectivamente tiene una respuesta muy positiva por parte de las promotoras inmobiliarias y especialmente de la banca y de los grandes patrimonios. Así que, claro, la cuestión
principal es si de verdad PNV y PSE tienen verdadera voluntad política para garantizar el fin social de la vivienda y atajar el mayor problema que tiene hoy por hoy la sociedad vasca. Decía que la segunda preocupación de la ciudadanía en Euskadi es la sanidad. Y bueno, pues parece que el documento de la Mesa de Salud hubiera ya arreglado todos los males de Osakidetza. Sin embargo, uno de los principales males que tiene ahora mismo la sanidad pública es la OPA hostil que seguros y clínicas privadas le están haciendo. Y en ese sentido, nosotras lo que vemos es que si no defendemos la sanidad 100% pública, no se resolverá el principal problema que tenemos a ese respecto. Y, bueno, pues muchos nos tememos que esto va a seguir así, de la misma manera que no se ha resuelto en educación el problema de la segregación con la ley aprobada en 2023, y es porque efectivamente el modelo que se defiende es ese modelo de concertación, bien sea con escuelas privadas, bien sea con clínicas privadas. Bueno, todos los temas que estamos oyendo hablar muchísimo estos días es transferencias pendientes y autogobierno. Y bueno, nosotras, por supuesto que defendemos el cumplimiento del estatuto, puesto que es una ley de obligado cumplimiento, pero también nos hacemos una pregunta en relación a ese cumplimiento y a las transferencias. Cuando se solicitan las transferencias, ¿para qué se hacen? Desde luego, desde nuestro punto de vista, esas transferencias tienen que servir para que la ciudadanía en Euskadi viva mejor y no para, por ejemplo, lo que hemos tenido noticia a mediados de verano, que es que el PNV pretende utilizar la transferencia del impuesto extraordinario a la banca por los beneficios multimillonarios que está teniendo, para que algunas entidades financieras en Euskadi, por la vía de las bonificaciones, no tributen prácticamente por ese impuesto. Entonces, también nos preguntamos si el Partido Socialista está de acuerdo con el PNV en ese planteamiento, porque eso no es utilizar el autogobierno en beneficio de la mayoría social vasca. Puede ser utilizarlo como una excusa de confrontación en clave identitaria para beneficiar a unos pocos, o puede ser también para tapar o no abordar los problemas reales que tiene la ciudadanía vasca. Y otra de las cuestiones que nos parecen muy importantes hoy, y que creemos que no se le está dando la importancia que requiere, es si están las instituciones de Euskadi preparadas para responder a las necesidades sociales ante las consecuencias del cambio climático y del calentamiento global, o, por ejemplo, ante un nuevo apagón eléctrico que dure más de 24 horas, o ante otra pandemia. Y la verdad, creemos que estos son retos verdaderamente importantes, no son retos a futuro, son el presente. Prepararse para esto implica seguir las recomendaciones de la comunidad científica, que lo que dice a nivel energético es que es imprescindible reducir el consumo energético un 40%, porque las energías renovables no son suficientes para poder sustituir a los combustibles fósiles. Pero en Euskadi lo que ha ocurrido es que PNV, PSE y H. Bildu aprobaron una ley de energía y cambio climático en la pasada legislatura que no tiene ninguna medida en relación a la reducción del consumo, cuando ese debería de ser uno de los principales objetivos. Y tampoco vemos al Gobierno vasco muy preocupado en hacer un seguimiento, porque además es competencia suya de qué está ocurriendo con la gestión de los residuos en Euskadi. Los residuos, me refiero a los residuos que generamos en el territorio. Hemos estado viendo cómo pues también se está exportando a otros sitios aquello que tendríamos que estar gestionando directamente. Y es una competencia vasca, es una competencia del Gobierno vasco. Sin embargo, pues mira para otro lado y no sabemos qué está ocurriendo aquí. Beraz, hasieran esan dudan bezala, gure alderdiaren lehentasunak, pertsonek bizitza duina izatea baldintzatzen dutenak dira, hau da, etxe bizitza, osasuna, hezkuntza, kalitatezko zerbitzu publikoak, bakea eta klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko neurriak. Como decía al principio, las prioridades de Ezker Anitza son aquellas que condicionan que las personas podamos tener una vida digna,
y que no son otras que vivienda, sanidad, educación, servicios públicos de calidad, la paz y las medidas para hacer frente al cambio climático. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Sí, así las cosas, ¿con qué carácter pedís el viernes a la reunión con el Lehendakari? ¿Y qué le vais a plantear? Bueno, irá a esa reunión nuestro parlamentario, que es el parlamentario de la coalición Sumar, Jon Hernández, que está aquí conmigo, y bueno, estas son las cuestiones en las que nosotras vamos a poner el acento. Claro, ahora lo que habrá que ver es, bueno, en este ámbito, pues qué cosas que plantea también el Lehendakari, porque entendemos que, bueno, hace falta un cambio del rumbo de las políticas, porque en vivienda, pues un día sí y otro también. Esta semana también, a principios de semana, el Colegio de Agentes Inmobiliarios de Guipúzcoa volvía a dar los datos, incluso alertaban que a nivel económico puede ser que las cosas para algunos vayan bien, pero se está generando otra vez un problema social muy importante y hablaban también de que estamos, bueno, pues como al principio de la burbuja, cuando estalló, con las consecuencias dramáticas para la gente que tuvo aquello en términos de desahucios, de precariedad de vida. Entonces, no podemos estar, o quienes están gobernando, lo que no se puede es en Euskadi seguir alimentando un modelo que va a profundizar en un problema tan gordo como es el acceso a una vivienda. Y pensamos que a nivel autonómico las competencias que hay en este tema son muchas y que en función de cómo se gestionen, pues pueden tener unos resultados o pueden tener otros. Insistimos, tenemos una ley de vivienda aprobada en 2015, que lo único que de momento se ha cumplido de esa ley es el fondo para los avales de los alquileres. Pero todas esas medidas que la ley tiene, que son muy potentes para sacar las viviendas vacías al mercado del alquiler, están durmiendo el sueño de los justos. Y el decreto que regulaba esa ley es de 2021. Tenemos el canon a la vivienda vacía, tenemos el alquiler forzoso, la expropiación para el alquiler, y no son medidas, bueno, primero, esa ley está aprobada también por el Constitucional, porque el PNV la recurrió y el Constitucional dijo que esas medidas son constitucionales, y hay muchos lugares, muchas ciudades en Europa que están aplicando medidas como estas. Entonces, hay que coger esa ley y de verdad aplicarla si es que se tiene voluntad política. El canon a la vivienda vacía no se aplica en ningún municipio de Euskadi. Entonces, pues alguien tendrá que explicar, en este caso los gobiernos de PNV y PS tendrán que explicar por qué no se aplica. Y H. Bildu a la vez, también donde gobierna. ¿Por qué no se aplica? Porque estamos hablando de una ley que en teoría pretende fomentar la construcción de más viviendas cuando hay un parque construido de vivienda que está inutilizado y que se podría utilizar ya. De hecho, yo el dato que he dado es del Observatorio Vasco de la Vivienda, el último informe de 2023, y ahí claramente dicen que casi el 37% de esas 25.000 viviendas están para entrar a vivir. Entonces, creo que las competencias son muchas. Tanto PNV como PSE gobiernan las principales instituciones del país y de verdad esto hay que cogerlo seriamente y abordarlo como un reto de país muy serio y muy grave. No sé, John, si quieres añadir alguna cosa más.